En esta presentación vamos a ver cómo se puede realizar una revisión sistemática y a su vez cómo se puede aprovechar esta revisión sistemática para realizar un TFG o un TFM. En primer lugar, vamos a ver lo que es una revisión sistemática. Esto es un tipo de estudio que tiene como objetivo principal reunir, analizar y sintetizar toda la evidencia científica relevante sobre una temática específica. Para ello, lo que se va a hacer es seguir una metodología rigurosa y transparente que permite minimizar los sesgos y maximizar la reproducibilidad de los resultados. Este tipo de análisis va a ser clave para poder extraer conclusiones fiables y para poder también formular recomendaciones basadas en la evidencia. Es muy utilizado básicamente, sobre todo en ciencias de la salud, salud pública y otras disciplinas de ramas científicas. Bien, fijaos en la lista de la derecha. Este es el orden sugerido para poder redactar una revisión sistemática y también es muy útil para poder realizar un TFG o para poder hacer un TFM. En primer lugar, vemos los objetivos. Todo empieza aquí. ¿Qué queremos analizar o qué queremos responder con nuestro trabajo? Bien, lo primero que tenemos que hacer es definir muy bien los objetivos, ya que con eso nos podemos mantener centrados durante todo el proceso. En segundo lugar, tenemos el material y métodos. ¿Cómo vamos a encontrar y analizar la información? Aquí vamos a describir las bases de datos, criterios de inclusión, de exclusión, procedimiento para sintetizar los resultados. Realmente esta es una de las ramas más principales de toda la revisión sistemática. Por otro lado, tenemos el apartado de resultados. Una vez tenemos ya toda la información recopilada y organizada, es el momento de mostrar todo lo que hemos encontrado. A su vez tenemos la discusión, llega el momento del análisis, tenemos que comparar nuestros hallazgos con los de otros estudios y destacar también pues, fortalezas y sobre todo también limitaciones y ver también la implicación que tienen pues, a nivel de salud, a nivel mundial incluso. Tenemos luego las conclusiones, aquí vamos a ir al grano, ¿cuál es la respuesta a los objetivos planteados? Debemos decirla aquí. Y bueno, aunque parezca un poquito paradójico, ya vemos que el sexto punto sería la introducción, parece raro, pero al final ya teniendo claro todo es muchísimo más fácil hacer una introducción en sí y ya por último, pues lógicamente si tenemos la introducción y tenemos todo escrito, el título va a ser súper sencillo poder realizarlo. Este título debe ser siempre conciso, atractivo y debe poder resumir toda la información del tema que hemos hecho en nuestro trabajo. Ahora que ya hemos visto las etapas necesarias para realizar una revisión sistemática, surge una pregunta clave que es, oye, ¿y dónde buscamos la información? Hay que recordar que un buen punto de partida siempre es conocer lo que ya se ha publicado, pero también algo importante a tener en cuenta es que no queremos duplicar esfuerzos ni tampoco queremos duplicar información. Es decir, hay que tener en cuenta que lo que han hecho ya unos autores no se debería duplicar. Por lo tanto, hay que buscar bien en las bases de datos para saber qué está hecho y qué no está hecho. Unas de las bases de datos más importantes donde encontramos estas revisiones sistemáticas son, por ejemplo, Cochrane, la que tenéis ahí, tenéis también el enlace para poder acceder. También sería, por ejemplo, Epistemonicos o, por ejemplo, una de las más conocidas sería Próspero. En Próspero se registran los protocolos de las revisiones sistemáticas. Por lo tanto, si buscamos un poquito, podemos ver si nuestro tema ya se ha abordado o si lo podemos abordar nosotros. Y tal y como acabamos de decir, bueno, pues para llevar a cabo una revisión sistemática necesitamos planificación y aquí es donde entra en juego el protocolo. Este documento es nuestra hoja de ruta. ¿Para qué sirve? Pues básicamente nos ayuda a establecer un plan claro y detallado sobre cómo realizaremos la revisión, qué preguntas queremos responder, qué criterios utilizaremos para incluir o excluir estudios, cómo evaluaremos el riesgo de sesgo. Todo esto debe estar aquí. Y un punto importante que debemos recordar es que los protocolos no son solo internos, sino que es fundamental registrarlos, como he dicho anteriormente, en plataformas como Próspero, donde además deben presentarse en inglés. ¿Por qué? Pues porque todo esto lo que va a hacer es dar visibilidad, transparencia y credibilidad a nuestro trabajo. Bien, pues llegamos a uno de los puntos clave de esta revisión sistemática, que es establecer los objetivos. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, los objetivos son la brújula que guía todo este proceso. ¿Cómo podemos saber hacia dónde vamos si no tenemos claro lo que queremos lograr? Para poder redactarlos de forma efectiva, hay varias recomendaciones clave que debemos seguir. En primer lugar, el primer consejo sería seguir la estructura PICOS. Este esquema nos va a ayudar a poder organizar todos los elementos esenciales de nuestra pregunta de investigación. En primer lugar, la P sería la de población o el problema de interés, la I sería la intervención a estudiar, la C, el comparador o control, grupo control, en el caso de que aplique, la O serían los resultados de interés y la S sería el contexto o diseño del estudio. Con el contexto o diseño del estudio nos referimos a que, bueno, pues podemos utilizar ensayos clínicos, podemos utilizar estudios de cohortes, podemos utilizar estudios transversales o incluso podemos utilizarlos todos, pero todo ello debe quedar bien definido. Por otro lado, otra de las cosas importantes es poder redactar los objetivos en infinitivo. Por ejemplo, evaluar el impacto de, determinar la eficacia de, pues todo esto va a dar una gran claridad y consistencia a la formulación.
Además, los objetivos tienen que ser, lógicamente, claros y concisos. No estamos escribiendo una novela y, por lo tanto, tenemos que ir al grano. Por casi último, debemos tener claro por lo menos dos objetivos, sobre todo un objetivo general y al menos un objetivo específico. Pero si formulamos más de un objetivo específico, esto va a quedar bastante mejor. Como he mencionado en la diapositiva anterior, debemos intentar siempre seguir la estrategia pico o estrategia picos. Y aquí nuevamente la tenéis definida con la P de población, problema, pacientes, participantes, etcétera, la I de intervención, tratamiento, exposición, factor de riesgo y demás, la C de comparación, que como os he mencionado es opcional, y la O de outcome, que en este caso sería la medida del resultado de interés. A veces también aplica el incluir la S del tipo de estudio, el diseño de los estudios que vamos a utilizar. Lo que tenemos ahora es un ejemplo de un objetivo. Vamos a ver si realmente se trata de un objetivo claro o si hay algún tipo de error. El objetivo que se plantea aquí es analizar si el consumo de café es un factor de riesgo de desarrollar cáncer. A simple vista parece un objetivo claro, ¿verdad? Pero cuando nos detenemos a evaluarlo bajo la estructura picos, vemos que falta precisión en varios aspectos. Vamos a desglosarlo. En primer lugar, tenemos la P de población. ¿Estamos hablando de hombres, mujeres o ambos? ¿Hay algún grupo etario específico, como adultos mayores, por ejemplo, adolescentes? Pues realmente esto no ha quedado claro en sí. Por otro lado, tenemos la I de intervención. Nos referimos al consumo de café en su forma clásica, como infusión, o incluye también otras presentaciones como caramelos, suplementos de extractos de café, lo que sea. Eso tampoco queda claro. La comparación. ¿Queremos compararlo con personas que no consumen café en absoluto o con aquellas que lo toman de otra forma, como por ejemplo café con leche? Resultados. Aquí nos surge otra pregunta clave. ¿Cáncer de qué tipo? Sabemos que hay diferentes tipos de cáncer y cada uno podría tener asociaciones distintas con el consumo de café. Entonces, pues realmente podemos concluir que este objetivo, aunque bien intencionado, necesita más precisión para poder cumplir con esa estructura que hablábamos, esa estructura picos. A su vez, no solamente deberíamos tener en cuenta esta estrategia picos, sino también los verbos utilizados para introducir los objetivos. Por ejemplo, podríamos utilizar analizar la evidencia científica sobre, examinar la evidencia existente sobre, describir la evidencia científica sobre. Todo esto nos va a ayudar a que los objetivos sean más claros y concisos. Ahora pasamos a una de las secciones clave de cualquier tipo de revisión sistemática, que es el material y método. Podríamos decir que esta parte es el núcleo del trabajo, ya que aquí vamos a detallar todo el proceso que hemos seguido para poder garantizar que nuestra revisión sea rigurosa, reproducible y transparente. Bueno, y entonces, ¿qué elementos no pueden faltar en esta sección? Pues los elementos que no pueden faltar son, en primer lugar, el diseño del estudio, es decir, pues si nuestro estudio incluye un metaanálisis, es cualitativo, es cuantitativo o qué es este estudio. En segundo lugar, las fuentes documentales consultadas, es decir, si hemos utilizado PubMed, Cochrane y demás, ahora lo veremos más en profundidad. Por otro lado, las estrategias de búsqueda, vamos a detallar las palabras clave, operadores booleanos, filtros utilizados. Además, los criterios de inclusión y criterios de exclusión, vamos a definir los estudios que entran y cuáles no y el porqué de esta decisión. Los procesos de selección de los estudios, vamos a explicar cómo hemos seleccionado los artículos, ya sea por medio de revisores independientes, es decir, un compañero y yo, o mediante incluso un consenso con un tercer compañero que nos ha ayudado. Vamos a extraer los datos, es decir, describir qué información hemos recogido de cada estudio, y también utilizaremos una herramienta de valoración del riesgo de sesgo que nos va a ayudar básicamente a decir si los estudios son de calidad o no lo son. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a describir todo esto que hemos comentado en la diapositiva anterior. Hasta ahora hemos hablado de la importancia de planificar y estructurar nuestra revisión sistemática. Ahora vamos a centrarnos en un punto fundamental dentro del material y método, que es el diseño del estudio. Cuando hablamos de diseño, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué tipo de estudio estamos haciendo? Por ejemplo, ¿es una revisión sistemática pura o incluye un metaanálisis? Y la segunda pregunta clave es ¿qué recomendaciones seguimos para poder garantizar la calidad del diseño? En nuestro caso, como bien indica el ejemplo de la diapositiva, vamos a seguir siempre las recomendaciones Prisma y son las que siempre debéis seguir, ya que son las que aseguran que la revisión sistemática se haga clara y reproducible siempre. Siguiendo con la sección de material y método, ahora nos detenemos en un punto esencial, las fuentes documentales consultadas. Este apartado es clave para que cualquier lector pueda entender de dónde proceden los datos y cómo se han recopilado. Al redactar esta sección, debemos responder preguntas como ¿qué bases de datos hemos consultado? Las más usuales son, por ejemplo, PubMed, Scopus, Web of Science, Google Académico y demás.
Otra de las preguntas que podríamos hacernos es, ¿se realizaron búsquedas adicionales? Y es que quizá podemos explorar manualmente referencias de estudios relevantes. Todo esto debe quedar registrado. Otra de las preguntas, además, puede ser, ¿cuál fue la fecha de la última búsqueda? Esto es importante para que el lector sepa hasta qué momento está actualizada nuestra revisión. Una de las preguntas más usuales que podemos hacernos es, ¿y de dónde sacamos esas palabras clave para poder establecer la estrategia de búsqueda? Bien, pues las palabras clave tienen la clave precisamente, nunca mejor dicho, en la pregunta pico. De ahí es de donde vamos a derivar dichas palabras y los términos de búsqueda. En primer lugar, nos vamos a fijar en la P de paciente. Aquí vamos a identificar los términos relacionados con nuestra población objetivo. En este caso, en el ejemplo, serían los niños. Una de las cosas de la que nos podemos dar cuenta es que algunas palabras llevan un asterisco. ¿Para qué? Para poder incluir todas las variaciones posibles de una raíz de una palabra. Ello nos permite, pues, poder obtener una mayor cantidad de resultados. Por otro lado, tendríamos intervención. En este caso, la palabra que nosotros utilizaríamos sería dieta mediterránea. En el tercer caso, de la comparación, vamos a identificar términos para poder comparar esa dieta mediterránea. Por ejemplo, podríamos compararla con una dieta cetogénica, con una dieta no mediterránea, con una dieta paleolítica, etc. Por otro lado, el punto 4 sería el de resultado. Este apartado va a incluir términos relacionados, en este caso, en este ejemplo, con la calidad de vida. Y en el quinto punto tendríamos el estudio, el tipo de estudio. Finalmente vamos a incluir palabras clave que especifiquen el diseño de los estudios, como por ejemplo ensayo clínico randomizado, ensayo clínico aleatorizado, experimental, doble ciego. Pues todo esto nos va a ayudar a delimitar aún más los resultados. Con todo ello, vamos a conseguir ser específicos y vamos a conseguir resultados que estén relacionados con nuestro objetivo principal. Además de las palabras clave para la realización de la estrategia de búsqueda, es imprescindible dominar el uso de los operadores booleanos. Estos pequeños comandos son los que nos van a permitir combinar palabras clave, las que os acabo de comentar, para poder obtener resultados relevantes y específicos. Vamos a ver tres de los más utilizados y vamos a ver también cómo funcionan. El primero, el que tenéis a la izquierda, sería AND. Este operador lo que va a hacer es restringir los resultados. Por ejemplo, si buscamos dieta mediterránea y salud cardiovascular, vamos a obtener artículos que incluyan ambos términos. Como podéis ver en el propio diagrama que tenéis debajo, la intersección representa los resultados que contienen los dos conceptos. Por otro lado, si utilizamos OR, este operador lo que va a hacer es ampliar los resultados. Por ejemplo, si utilizamos niños o adolescentes, obtendremos artículos que incluyan cualquiera de los dos términos o ambos. Esto va a ser bastante útil cuando queremos abarcar sinónimos o conceptos relacionados. Y por último, tenemos NOT. Este operador se utiliza siempre para excluir términos. Por ejemplo, si buscamos dieta mediterránea no suplementos, lo que vamos a utilizar, lo que vamos a conseguir es eliminar los estudios que hablen sobre suplementos dentro de los propios resultados de la dieta mediterránea. Y bueno, ¿por qué es importante todo esto y por qué es importante utilizarlos correctamente? Básicamente porque una buena búsqueda bien estructurada con operadores booleanos nos va a permitir ser más eficientes y evitar una sobrecarga de resultados irrelevantes. Aquí tenéis una serie de estrategias para poder crear una buena estrategia de búsqueda. Por ejemplo, el uso de comillas, básicamente para que seamos más exactos a la hora de realizar una búsqueda, el uso de truncamientos, con lo que os he comentado antes de los asteriscos, o el uso de filtros. Por ejemplo, pues podríamos decir que vamos a poner simplemente artículos que estén en inglés, artículos de determinadas fechas, artículos que tengan parte del documento donde aparezcan estos términos, etcétera. Pues todo ello nos va a hacer que nuestra búsqueda sea la que realmente queremos y que nuestra búsqueda sea lo más eficiente posible. Con todo lo que hemos dicho en las dos diapositivas anteriores, ya simplemente os dejo un ejemplo para que podáis ver cómo podría ser una estrategia de búsqueda. Ahí tenemos tanto las palabras clave como también incluso, mirad, se utilizan asteriscos, como hemos dicho antes, y también tenemos los operadores booleanos. Todos estos nos ayudarían a poder conseguir todos los resultados de nuestro objetivo principal en la revisión sistemática. Fijaos que ahora nos encontramos con los criterios de inclusión y de exclusión y para poder definirlos volvemos a utilizar la estrategia PICOS. De ahí que sea tan importante. En primer lugar tenemos la P de participantes. ¿Qué características tienen las personas o poblaciones que queremos estudiar? Por ejemplo, adultos mayores, niños o una población específica con una condición médica. ¿Qué es realmente lo que nosotros queremos incluir?
En segundo lugar, tenemos la intervención o exposición. ¿Qué intervención estamos evaluando? Por ejemplo, un tratamiento específico, una dieta, una práctica clínica, pues todo esto lo debemos definir antes de empezar con la revisión sistemática. En tercer lugar, tenemos el grupo control, como hemos dicho antes, si aplica, porque puede ser que no tengamos. ¿Incluiremos estudios con grupo control? Y si es así, ¿qué características debería tener este grupo? En cuarto lugar estaría la variable de resultado, es decir, qué resultados nos interesan. Por ejemplo, mejoras en la salud, reducción de un riesgo, cambios en indicadores específicos, todo eso debemos tenerlo claro, lógicamente. Y por último, volvemos a tener el diseño del estudio. ¿Qué tipos de estudios aceptaremos? ¿Vamos a aceptar ensayos clínicos? ¿Vamos a aceptar estudios observacionales? ¿Vamos a aceptar revisiones previas? ¿O todo eso lo vamos a excluir? Bueno, pues todos estos puntos debemos tenerlos claros antes de comenzar con la revisión sistemática y debemos establecerlos en el protocolo. Una vez hecho eso, ya será súper sencillo empezar tanto a incluir como a excluir estudios. Y aquí precisamente tendríamos un ejemplo de los criterios de inclusión y de exclusión. Ya veis que el objetivo principal es analizar la efectividad de la suplementación con vitamina D y demás en prevención de fracturas y mejora de densidad ósea. Bien, ¿cuáles son los criterios de inclusión con este objetivo? Pues estudios observacionales y ensayos clínicos controlados que examinaran la relación entre la suplementación con vitamina D y la salud ósea en adultos mayores. Los estudios deberían estar publicados en revistas de revisión por pares y presentar resultados sobre el efecto de la suplementación en la prevención de fracturas y mejora de la densidad ósea en personas con riesgo de osteoporosis. Todo esto son criterios de inclusión. Por otro lado, tenemos un ejemplo de los criterios de exclusión. Se excluyeron los estudios publicados en forma de resúmenes o actas de congresos debido a la falta de información completa de estos mismos. También se excluyeron estudios que combinaron la suplementación con vitamina D con otras intervenciones, como puede ser, por ejemplo, con ejercicio físico o con suplementos adicionales, que pudieran dificultar la interpretación específica de los efectos de la propia vitamina D sobre la salud ósea. Además, también se excluyeron estudios que incluyeron poblaciones con enfermedades óseas distintas a la osteoporosis. Bueno, pues todo esto son criterios de inclusión y de exclusión que van a determinar finalmente los artículos que nosotros vamos a utilizar en nuestra revisión sistemática. Con esto vamos a poder fácilmente delimitar esos artículos y vamos a poder realizar bien nuestra revisión sistemática de forma objetiva y además de forma reproducible. Respecto al material y método, ya solamente nos quedan 3 puntos por abarcar y uno de ellos es precisamente este, el proceso de selección de los estudios. Aquí nos debemos preguntar, pues, cómo se ha realizado este proceso de selección, si se ha hecho tras leer el título y el resumen, tras leer el texto completo. Por lo general, al principio siempre debemos leer título y resumen, según las guías Prisma. Después de leer título y resumen, esto lo deben realizar 2 investigadores. Después de todo esto será cuando seleccionemos esos estudios. Incluso puede ser que sea necesario que intervenga un tercer investigador. Todo ello, ya os digo, está descrito en las normas Prisma. Aunque sí que es cierto que si esto no se realizase así, debe ser descrito también. Pero para poder hacerlo de forma correcta, deberían realizarlo 2 investigadores por lo menos. Selección de los artículos vendrá la extracción de los datos. Esta extracción de los datos se puede realizar en diversas plataformas, pero por lo general suelen ser de pago. Así que una plataforma útil y sencilla de utilizar para poder extraer los datos es, por ejemplo, un Excel. Bien, ¿cómo se extraen los datos? Por lo general, también debe haber 2 investigadores que los extraigan, de tal forma que uno extraiga una parte, otro extraiga otra y después se llegue a un consenso de los datos que se ha extraído, ya sea por parte de los 2 investigadores o que haya un tercero que haga ese consenso. Por lo general, ya digo, se suele realizar así. Es posible que también sea un único investigador el que haga esto, pero todo ello puede conducir a un mayor riesgo de sesgo, es decir, a un mayor sesgo en la propia investigación. Normalmente, por ejemplo, en un artículo se puede poner un parrafito como este para poder indicar que el artículo, pues la extracción de datos se ha realizado por uno o por varios investigadores. Y bien, esos datos que vamos a extraer, ¿cuáles son? ¿En qué nos vamos a fijar? Pues nuevamente vamos a recurrir a la estrategia picos, como ya sabéis. En primer lugar, vamos a la población. Población, pues podemos extraer la edad, podemos extraer el género, podemos extraer, por ejemplo, pues si tiene algún tipo de comorbilidad, el diagnóstico que tienen. Imaginaos, personas con cáncer de pulmón. Bueno, pues en este caso, ¿qué tipo de cáncer de pulmón tienen? Todo esto lo podemos poner en los datos de la población. Intervención, pues en este caso podemos poner aquí el enfoque del tratamiento, las técnicas de intervención utilizadas, todo lo que tenga que ver con la intervención utilizada en el grupo experimental.
Comparación, en el caso de que lo haya, pues los datos relativos a la intervención de ese grupo de comparación. En los resultados vamos a ver qué tipo de desenlace ha habido, pues por ejemplo, si ha habido una mayor mortalidad de las personas que han tenido cáncer de pulmón cuando se les ha tratado con quimio que cuando se les ha tratado con quimio y con una intervención nutricional, pues todo esto lo vamos a sacar en este apartado. Y por último, el estudio. Incluso podemos sacar datos del estudio que se ha recogido, ¿no? Es decir, podemos saber el diseño del estudio, si es un ensayo clínico aleatorizado, si está o no, lo dicho, aleatorizado, si es cegado, si es doble ciego, si es triple ciego. Todos estos datos lo podemos ir incluyendo en la extracción de datos, en la tabla que vamos a elaborar, que como os he dicho anteriormente, podemos hacerla simplemente en un Excel. Y ya por último, otra de las cosas esenciales que debe aparecer en el material y método es el riesgo de sesgo. ¿Qué es esto del riesgo de sesgo? Pues son una serie de herramientas que nos van a decir la calidad de los estudios que nosotros estamos incluyendo en nuestra revisión sistemática. Claro, porque no es lo mismo un estudio, por ejemplo, que tenga un factor de impacto, esté publicado en una revista de un factor de impacto de 17,2, que un estudio que esté publicado en una revista que no tenga factor de impacto. Y quizá nosotros hemos recogido ese estudio de una revista sin factor de impacto y no es un estudio que tenga calidad realmente. Por lo tanto, todo esto lo vamos a saber con el riesgo de sesgo. Hay diferentes tipos de herramientas, como tenéis por aquí. Tenemos el ROB 2.0, el Robbins I, el Robbins E, es decir, hay muchísimas, pero todas ellas nos van a ayudar precisamente a lo mismo. ¿Por qué hay tantas herramientas de riesgo de sesgo? Pues dependiendo de los estudios que nosotros evaluemos, dependiendo del diseño de los estudios, utilizaremos una herramienta o utilizaremos otra. Por ejemplo, para los ensayos clínicos aleatorizados, ante todo, se suele utilizar el ROB 2.0. Y de hecho tenéis la tablita en la que nos indica qué tipo de herramienta se utiliza para qué tipo de estudio. Por ejemplo, ROD 2.0 se utilizaría para ensayos clínicos aleatorizados, aunque es cierto que una vez os metéis a la plataforma tenemos diferentes tipos de ensayos clínicos aleatorizados también. Es decir, puede ser un ensayo clínico aleatorizado que sea paralelo, puede ser que sea cruzado, puede ser que tenga algún tipo de clúster y con todo esto pues tendremos diferentes tipos de cuestionario. Pero todo ello se recogería en la misma herramienta, la ROP 2.0. Además de esto, también podemos tener ensayos clínicos no aleatorizados. Bien, para esto se utilizaría la herramienta Robbins E. Por ejemplo, para estudios de cohortes prospectivos se utilizaría Robbins E. Y luego también, pues para estudios de caso control y demás, se utilizarían estas herramientas. Existen muchísimas, muchísimos tipos, pero las más utilizadas son las que están recogidas en esta tabla. Llegamos a una de las partes más esperadas dentro de una revisión sistemática. Esta es el apartado de resultados. Aquí mostramos todo el trabajo realizado de forma estructurada y clara. Pero, ¿qué elementos no pueden faltar en esta sección? Vamos a repasarlos. En primer lugar, el proceso de selección de los estudios. Debemos incluir siempre un diagrama de flujo que va a mostrar cuántos estudios encontramos inicialmente, cuántos descartamos y también el motivo por el que los hemos descartado y cuántos finalmente vamos a incluir. Tras ello tenemos las características generales de los estudios. Vamos a resumir los datos básicos de los estudios incluidos, por ejemplo, los autores, el año de publicación, el lugar donde se realizó, etc. Una tabla normalmente suele ser lo ideal para presentar esta información de forma clara y suele ser lo que se representa siempre en un artículo o en un estudio o en un TFG o en un TFM. En tercer lugar, tenemos el riesgo de sesgo de los estudios. Como anteriormente citamos en material y métodos, pues gracias a una serie de herramientas vamos a evaluar y reportar la calidad metodológica de los estudios. ¿Presentan algún tipo de sesgo? ¿Son todos igualmente pues, fiables? Es importante ser muy claros en todos estos aspectos. En cuarto lugar, tenemos las características generales de la muestra. Vamos a incluir toda la información que podamos sobre las personas participantes, es decir, la edad, el género, el tamaño de la muestra y demás. En quinto lugar, y ya casi terminando, tenemos las características generales de la intervención. Vamos a describir cómo se llevó a cabo la intervención en cada estudio. Por ejemplo, la duración, la intensidad, la metodología de estos. Pues imaginaos que de repente tengo 3 estudios que duraron 8 semanas cada uno, 4 estudios que duraron 10 semanas cada uno. Todo esto debemos ir incluyéndolo.
En sexto lugar, tendríamos los instrumentos utilizados para valorar, es decir, vamos a detallar las herramientas o pruebas utilizadas para medir los resultados, como pueden ser, por ejemplo, cuestionarios, análisis bioquímicos, escalas validadas y demás. Imaginaos que, pues, en un estudio lo que hemos utilizado ha sido una serie de parámetros bioquímicos, pues todo ello lo vamos a reflejar en los resultados. Incluso podríamos detallarlo en la tabla que mencionaba anteriormente. O imaginaos que yo he medido la adherencia a la dieta mediterránea de los niños por medio de un cuestionario como puede ser el KINMED, cuestionario validado. Bien, pues esto también debe aparecer y debe aparecer también qué resultados promedio se han obtenido. Y ya, pues por último, tendríamos los resultados de la intervención, es decir, vamos a presentar los hallazgos clave. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, los efectos de la intervención? ¿Hubo mejoras significativas? Todo esto irá en esta parte. Uno de los primeros resultados que debemos incluir en nuestra revisión sistemática es el proceso de selección de los estudios. Esta información es fundamental porque va a mostrar cómo llegamos al conjunto final de artículos que van a ser analizados. ¿Qué es lo que debería aparecer aquí? Pues, en primer lugar, los resultados de la estrategia de búsqueda. Es decir, vamos a indicar cuántos estudios encontramos en las bases de datos. También vamos a describir cuántos artículos han sido excluidos y el motivo de su exclusión, como por ejemplo, pues por duplicados o porque no cumplían con los criterios de inclusión. Con los artículos incluidos, lo que vamos a hacer va a ser mostrar el número final de estudios seleccionados para la revisión y vamos a explicar cómo se llegó a ese número. Y una de las cosas más importantes a incluir en este apartado es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, posteriormente veremos un ejemplo, es un elemento visual que va a representar el recorrido de los estudios desde su identificación inicial hasta que finalmente se van a incluir. Esto lo que va a hacer es dar transparencia y facilitar toda la comprensión del proceso. Por ejemplo, pues imaginaos que ya tenemos los resultados. Una de las frases o párrafos que podríamos incluir sería algo parecido a lo que tenemos al final de esta diapositiva. Os leo. Se localizaron un total de 1.959 estudios en las diferentes bases de datos informatizadas. Tras la eliminación de duplicados, se procedió a la lectura del título y resumen de 310 artículos. De estos, 50 artículos cumplieron con los criterios de elección y tras realizar la lectura a texto completo, se excluyeron 34 estudios por, pues bueno, aquí pondríamos el motivo. Finalmente, un total de 16 artículos formaron parte de esta revisión sistemática y os pone figura 1. Esa figura 1 básicamente sería el diagrama de flujo que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Como veis, aquí tenemos un ejemplo de diagrama de flujo. Este esquema nos permite visualizar todo el proceso de selección de los estudios de forma clara y de forma estructurada. Vamos a ver cómo se organiza. En primer lugar, como veis, tenemos la identificación. En este paso vamos a mostrar el número total de registros que se han identificado en la base de datos, como hemos dicho antes, pues como PubMed, Web of Science, Scopus y demás. En este caso han sido 1959. También otra de las cosas que se pueden hacer es incluir registros adicionales que hayamos encontrado en otras fuentes, como con búsquedas manuales, tal y como se dijo al principio de este tema. Tras ello tenemos el proceso de cribado. Aquí lo que vamos a hacer va a ser eliminar los duplicados, que por cierto, posteriormente vamos a explicar lo que son los duplicados, y realizar un primer filtro basado en los títulos y los resúmenes. Como veis, de 1.959 registros iniciales, hemos eliminado 1.649 por duplicados y nos quedan 310 para revisar el título y para revisar el resumen. Tras ello tenemos la elegibilidad. En esta etapa vamos a revisar los textos completos, como veis, de 50 artículos. ¿Por qué? Porque hemos leído los títulos y los resúmenes de los 310 y nos hemos quedado con 50. Perfecto, pues entonces ahora sí, leemos enteros 50 artículos y 100% vamos a darnos cuenta si ese artículo va a cumplir con nuestros criterios de inclusión y no cumple con ninguno de los de exclusión. Si esto es así, lo vamos a incluir 100% finalmente en nuestros resultados finales. Y como veis, el último paso es el de inclusión. Finalmente vamos a ver cuántos estudios han cumplido con todos los criterios y se van a incluir en la síntesis cualitativa o cuantitativa. En este ejemplo que os he puesto, pues tenemos un total de 16 artículos que sí que van a formar parte del análisis final. Este de aquí sería otro ejemplo de diagrama de flujo. Realmente este es uno de los diagramas de flujo oficiales dados por Prisma. Por lo tanto, si tuvieseis que utilizar uno, tendríais que meteros en la web oficial de Prisma y descargar este tipo, porque es el oficial. Como os he comentado en la diapositiva anterior, pues para poder hacer esto de forma correcta, debemos en primer lugar poner un flujograma, es decir, un diagrama de flujo. Y una de las cosas más importantes que hay que hacer en este es eliminar los duplicados. ¿Cómo podemos eliminar duplicados? Bien, pues con diferentes sistemas bibliográficos o gestores bibliográficos, como puede ser, por ejemplo, Mendeley o como puede ser Zotero.
Ahora, en la diapositiva siguiente, vamos a ver cómo con Mendeley se podrían excluir, o mejor dicho, se podrían incluir en la propia base de datos los artículos y finalmente excluir, eliminar los duplicados. Esto que tenéis aquí es un ejemplo de búsqueda. Hemos buscado en PubMed y tras realizar la búsqueda lo que hemos hecho ha sido pulsar en uno de los botones de arriba a la izquierda, como podéis ver, y tras ello pulsar en la cuarta opción. Tras pulsar en esa cuarta opción, lo que va a pasar es que se va a descargar un archivo que va a contener todos los artículos referentes a la búsqueda que hemos hecho, pero todos los artículos en forma de registro, de tal forma que ese archivo que veis aquí lo podemos importar en este caso a Mendeley, como os he dicho antes. Mendeley es un gestor bibliográfico. Bien, si importamos ese archivo, lo que vamos a hacer es tener todos los registros en nuestro gestor bibliográfico. Esto que tenemos aquí es otro ejemplo. Aquí estamos en Web of Science y en Web of Science hemos hecho exactamente lo mismo. Vamos a pulsar en exportar y vamos a elegir en este caso la función de exportar un archivo RIS, que es muy parecido al anterior. Bien, ese archivo que vamos a descargar también va a ser un archivo con los registros de los artículos que podemos incluir e introducir, en este caso en Mendeley, en ese gestor bibliográfico. Como veis, estamos incluyendo archivos de artículos en un gestor bibliográfico. Y bueno, pues lógicamente, como podréis ver ya simplemente a simple vista, aquellos que se hayan descargado, pues puede ser que coincidan en bases de datos, ¿no? Es decir, puede ser que esté descargando el mismo artículo en PubMed y también en Web of Science. Bien, pues vamos acercándonos a lo que queremos hacer ahora. El tercer ejemplo que tenemos aquí es una búsqueda en Scopus y hemos hecho exactamente lo mismo. Lo que vamos a hacer es darle a exportar y darle a un archivo RIS, que sería el que tenemos ahí a la derecha. Ese archivo va a contener todos los artículos que hemos encontrado en forma de registro y lo vamos nuevamente a importar a Mendeley, a nuestro gestor bibliográfico. Como veis, si yo he utilizado la misma estrategia de búsqueda en PubMed, en Web of Science y en Scopus, lógicamente varios artículos me van a coincidir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora en mi gestor bibliográfico? Eliminar duplicados. A eso me refiero con duplicados. Son aquellos artículos que yo he descargado de diferentes bases de datos y que lógicamente se van a repetir y yo no quiero incluir los duplicados en mi flujograma. ¿Vale? Por lo tanto, lo que voy a hacer es irme a una opción que voy a tener en el gestor bibliográfico y eliminar dichos duplicados. Con ello voy a obtener el número real de artículos que se pueden encontrar con esa estrategia de búsqueda. Esta última diapositiva es precisamente un ejemplo de cómo funciona Mendeley. Esto es una captura de pantalla de Mendeley y lo que hemos hecho ha sido importar todos los datos que anteriormente habíamos exportado de las bases de datos. Bien, como veis, tengo un total de 1289 duplicados. Esos 1289 duplicados yo no los puedo incluir en un diagrama de flujo, los tengo que eliminar. Una vez los he eliminado, ahora sí, podré incluir el número total de artículos que he encontrado con la estrategia de búsqueda en diferentes bases de datos. Pero yo lo que no puedo nunca es duplicar información. Diapositiva que se incluye actualmente simplemente se ha incluido para que sepáis que durante todo este proceso de selección de estudios para una revisión sistemática, lógicamente el proceso de selección de datos y de recopilación de estos es muy delicada y por lo tanto pues existen diferentes herramientas con las que podemos hacer esto de forma bastante mejor. Una de ellas sería Ryan, otra de ellas sería Covidence. El problema es que normalmente se tiene que tener una suscripción para poder utilizarlas. Bien, por todo ello, ya os dije al principio del tema que normalmente pues, se puede utilizar Excel sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que Excel pues, es un poco más rudimentario, por decirlo de alguna forma. De hecho, aquí a la izquierda tenéis un ejemplo de cómo funcionaría Covidence. Covidence nos permite pues, utilizar esa herramienta de bases de datos con diferentes autores y ver qué es lo que ponen los autores en cada uno de los artículos, ver cómo han seleccionado uno, cómo han excluido otro y demás. Sin embargo, pues a la derecha abajo tenemos un ejemplo de un Excel. Se pueden utilizar ambas cosas, pero como digo, los que más nos pueden ayudar de forma más fácil sería, por ejemplo, Covidence. Con respecto al resto de resultados que deben aparecer, pues lógicamente una de las cosas más importantes que tienen que aparecer son las características generales de los estudios incluidos. Normalmente, pues como pone en la diapositiva, debemos mostrar cosas como puede ser el año de publicación, diseño del estudio y demás. Y aquí os pongo un ejemplo. Fijaos, características generales de los estudios incluidos en un artículo. Los estudios incluidos en esta revisión sistemática fueron de tipo ensayo clínico controlado aleatorizado, n igual a 3, es decir, pues en este caso había 3 ensayos clínicos aleatorizados y ensayos clínicos
controlados no aleatorizados, n igual a 5, es decir, había un total de 5. Por lo tanto, hemos incluido un total de 8 artículos, cuyo periodo de publicación abarcó desde el año 1998 hasta 2016, siendo el 2005 el año con más artículos publicados. Pues bien, esto sería un ejemplo de un párrafo que se puede incluir en un apartado de resultados referente a las características generales de los estudios incluidos. Otro de los resultados que deben aparecer obligatoriamente en una revisión sistemática son las características generales de la muestra. Normalmente, pues esto nos va a presentar datos como la edad, el sexo, la enfermedad y demás, todo lo relativo a la muestra en sí. Y aquí os pongo un ejemplo. Os leo. Esta revisión sistemática analizó un total de 150 participantes con una edad media de 40,2 a 61,5 años. La mayoría de la muestra estaba representada por mujeres, n igual a 90, un 60%, mientras que el 20% fueron hombres, n igual a 30. Sin embargo, otro 20% no especificó el sexo. Todos los participantes sufrían de EPOC, con un rango de volumen expiratorio forzado en el primer segundo de un 62 a un 80% y una capacidad vital forzada de un 50 a un 70%. Bien, como veis, esto me está describiendo no solamente el número de participantes, sino también otra de las cosas sería la edad y otra de las cosas sería cómo se encuentran a nivel de enfermedad. Por supuesto, uno de los apartados que no puede faltar en los resultados deben ser los instrumentos utilizados para valorar. Normalmente se van a mostrar esos instrumentos, aunque también se suele dar una breve descripción de estos. Os pongo un ejemplo. En este de aquí os pone, la mayoría de los estudios incluidos en esta revisión, n igual a 5, utilizaron el cuestionario SF36 para valorar la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, los dos estudios restantes utilizaron la versión reducida, el SF12. El cuestionario SF36 consiste en 36 ítems, etcétera. Ahí describiríamos cómo se utiliza ese cuestionario y qué es lo que mide. Terminando, nos encontramos con los resultados de la intervención. Lo que vamos a hacer aquí es especificar pues, qué efectos ha tenido la intervención en la muestra, aunque algo muy importante que debemos tener en cuenta es que no se trata de poner todo lo que se ha dicho en los artículos en sí, sino que se trata de resumirlo y poner lo más importante, lo más característico, lo más claro de ellos. Aquí os pongo un ejemplo. Fijaos. En general, los resultados de los grupos experimentales que realizaron un entrenamiento de fuerza reportaron una mejora en la calidad de vida de los pacientes del 3 al 27% en comparación con aquellos grupos controles que no realizaron ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, hubo algunos estudios que no mostraron cambios en esta variable. Específicamente, es decir, debemos hablar en general y debemos también pues, intentar hacer una síntesis lo más objetiva y lo más clara posible, de tal forma que podamos dar al lector la mayor cantidad de información sin repetir lo que está puesto en los artículos que nosotros hemos utilizado. Por último, en los resultados debemos incluir el riesgo de sesgo. Cuando hablamos de riesgo de sesgo nos estamos refiriendo a la posibilidad de que estos resultados estén influenciados por factores que vayan a comprometer su validez interna. Por ejemplo, pues puede ser un diseño metodológico deficiente o una falta de ciego en un estudio clínico, los cuales pueden generar que finalmente los resultados no reflejen la realidad. ¿Cómo podemos evaluar este riesgo de sesgo? Como anteriormente hemos dicho, existen diferentes herramientas. Una de las más utilizadas, por ejemplo, para los ensayos clínicos sería el ROP 2.0. Este ROP 2.0 va a evaluar cosas como, por ejemplo, la generación de la secuencia aleatoria, es decir, si realmente ha habido o no una aleatorización. Todo eso lo vamos a ver, lógicamente, leyendo el artículo, en los artículos que estamos evaluando. Por otro lado, vamos a ver el ocultamiento de la asignación, es decir, si realmente esa asignación aleatorizada ha sido ciega o no. Por otro lado, el cegamiento de los participantes y del personal, el cegamiento de los evaluadores de los resultados y, por último, también el riesgo de sesgo va a evaluar los datos de resultados incompletos, es decir, nos va a decir si han sido completos o no. ¿Cómo podemos ver esto? Pues imaginaos que estamos evaluando un ensayo clínico y en ese ensayo clínico nos dicen que previamente se ha registrado su protocolo en una base de datos. Por ejemplo, es muy usual registrarla en lugares como puede ser Clinical Trial. Bien, una vez registrado, lo que podemos hacer nosotros es cotejar los datos. Podemos irnos a los resultados del artículo y a lo que ponía inicialmente en un protocolo. Y podemos ver si realmente lo que pone en el artículo es lo que había puesto previamente el autor que quería hacer en el protocolo inicial. En el caso de que no lo sea, ahí tenemos un sesgo, porque lo que puede estar pasando es que el autor esté ocultando información que no le interese dar a los lectores. Entonces, ¿qué debemos incluir en nuestros resultados? Pues en esta sección simplemente debemos describir el riesgo de sesgo para cada estudio, identificando también posibles limitaciones que puedan influir en los resultados generales. Os vamos a poner un ejemplo. Imaginaos, un ejemplo práctico. Sería algo como, por ejemplo,
De los 16 estudios incluidos, 10 presentaron un riesgo bajo de sesgo en todos los dominios evaluados, mientras que 6 mostraron un riesgo alto en el dominio relacionado con el cegamiento de los evaluadores de resultados. Bien, esto sería un ejemplo que podríamos poner en este apartado de resultados final. Y aquí precisamente tenemos una tabla de cómo se representaría ese riesgo de sesgo. Vemos que ponemos estudio 1, estudio 2, estudio 3, estudio 4 y que hay pues uno que pone, hay un circulito con un más, un circulito con un menos y un circulito con una X. Bien, lógicamente el circulito con un más me está diciendo que en los dominios representados, ahí veis de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5, pues todos son positivos, es decir, no ha habido nada malo, todo lo han hecho bien. Así que riesgo de sesgo general, pues ninguno. Vemos que tenemos el circulito positivo ahí en la derecha en el total. Sin embargo, el estudio número 2, bueno, vamos a irnos mejor al 3, que en el 2 hay un pequeño error. En el estudio número 3 vemos que hay un circulito amarillo con un menos en el primer dominio y en el dominio 3 también lo tenemos. Por lo tanto, en el total tenemos un circulito amarillo que nos está diciendo que, bueno, pues hay ciertas cosas que quizá no se han hecho de forma correcta en el estudio. En el estudio número 4 sí que vemos que en el dominio número 3 tenemos un círculo con una X. Eso significa que hay algo que nos está dando un alto riesgo de sesgo. Es decir, en el cegamiento, por ejemplo, de los evaluadores, pues se ve que, aunque nosotros no en este caso, los que han hecho el artículo han dicho que es un ensayo clínico doble ciego y demás, pues realmente lo del doble ciego quizá no era cierto. Por lo tanto, ahí sí que tendríamos un riesgo de sesgo alto y lo pondríamos de esa forma, con el circulito y con la X también. Llegamos ya a uno de los puntos casi finales de la revisión sistemática, que es la discusión. Aquí es donde el autor va más allá de los resultados y va a empezar a analizar, comparar y reflexionar. Entonces, ¿qué hacemos en la discusión? En primer lugar, vamos a comparar los resultados, vamos a contrastar todos los hallazgos que hemos obtenido entre los estudios incluidos y vamos a identificar coincidencias y discrepancias. Por ejemplo, si algunos estudios nos van a decir efectos positivos y otros no, lo que vamos a hacer es tratar de explicar el por qué está ocurriendo esto. Tras ello, lo que vamos a hacer es interpretar los datos. Vamos a proporcionar posibles explicaciones para los resultados encontrados. Oye, ¿por qué una intervención funcionó mejor en unos contextos que, por ejemplo, pues en otros que eran muy similares? ¿Influyen factores como, por ejemplo, pues la población estudiada o va a influir el diseño del estudio en todo esto? Bien. Además, vamos a poner los hallazgos en contexto. Lo que vamos a hacer es relacionar nuestros resultados con la literatura científica existente y, por supuesto, esa literatura científica existente debe ser lo más actualizada posible. Cuanto más actualizada sea, mejor. Esto lo que va a hacer es ayudar a ubicar nuestro trabajo dentro del panorama más amplio que podamos. Además, lógicamente, tenemos que reconocer las limitaciones. Todos los trabajos tienen limitaciones y tenemos que decirlo. Vamos a señalar las posibles debilidades que tiene nuestra revisión, como por ejemplo el sesgo que hemos encontrado. Es decir, si hemos visto que tenemos un alto riesgo de sesgo, esto tenemos que decirlo. Y tenemos que decir también que esto puede influir en los resultados que hemos obtenido. O también, por ejemplo, si ha habido una gran heterogeneidad de los datos. Y ya con todo esto vamos a proponer futuros estudios. Lógicamente, pues tenemos que darle una conclusión y decir, bueno, pues si hemos obtenido tal heterogeneidad o si esto no ha salido como deberíamos, quizá deberíamos hacer algún ensayo clínico posterior que pues resaltara los resultados y con todo ello podamos esclarecer todas nuestras dudas. Es decir, debemos sugerir líneas de investigación que podrían abordar todas las lagunas que hemos encontrado. Bien, entonces, ¿cómo podemos estructurar una discusión? Pues primero deberíamos resaltar los hallazgos más importantes. Después deberíamos discutir las diferencias entre los estudios. En tercer lugar, una de las cosas importantes también es relacionar los resultados con la literatura previa, como he dicho anteriormente. Y por último, siempre serían las limitaciones y las futuras investigaciones. Todo lo que hemos mencionado, vamos a poner un ejemplo. Comenzaríamos de la siguiente forma. Imaginaos, esto sería un ejemplo en sí. El objetivo de esta revisión sistemática fue analizar la evidencia disponible sobre la influencia de la dieta mediterránea en el rendimiento académico de estudiantes en edad escolar. En general, tanto los estudiantes con alta adherencia a la dieta mediterránea como aquellos con una dieta menos saludable mostraron mejoras en algunos aspectos cognitivos a corto plazo, de 6 a 10 semanas. Sin embargo, los resultados fueron significativamente superiores del 10 al 30% en el grupo con alta adherencia a la dieta mediterránea en comparación con los estudiantes que seguían una dieta occidental o baja en nutrientes esenciales. Como veis, aquí lo que estamos haciendo es dar una visión general de todo el trabajo en sí y esto es cómo debemos empezar.
siguiente parte, que suele ser bastante amplia, lo que vamos a hacer es ver por qué hay estudios que distan de otros. Entonces, pues aquí tenemos otro ejemplo. Únicamente 2 estudios no mostraron mejoras significativas en el rendimiento académico de los estudiantes que seguían una dieta mediterránea en comparación con aquellos que llevaban una dieta convencional. Estos resultados podrían explicarse por la corta duración de la intervención. Como veis, aquí lo que estamos haciendo es hipotetizar. Realmente, bueno, podría ser eso, podría ser también otras cosas, pero bueno, vamos a intentar darle una explicación. En esta línea, diversos autores han señalado que intervenciones dietéticas inferiores a 6 o 8 semanas suelen ser insuficientes para observar cambios significativos en el rendimiento cognitivo y académico. Lógicamente, esta frase que acabamos de incluir aquí tiene que ser citada sí o sí y es una de las explicaciones por las cuales pues, se están produciendo estas diferencias tan importantes. Seguimos con estos hallazgos sugieren que una adherencia a la dieta mediterránea de menos de 8 semanas podría no proporcionar el tiempo suficiente para lograr mejoras sustanciales en el rendimiento académico. Además, en esta diapositiva continuamos. La cosa no se ha quedado con la anterior, sino que aquí seguimos con la especulación. Decimos que, además, los efectos beneficiosos de la dieta mediterránea, como su poder antioxidante y su capacidad para reducir la inflamación, requieren tiempo para poder influir positivamente en la salud cerebral. La alta ingesta de antioxidantes, ácidos grasos omega 3 y polifenoles presentes en alimentos típicos de esta dieta, como frutas, verduras, pescado y aceite, contribuyen a una mejor función cognitiva al proteger las neuronas del daño oxidativo y mejorar la plasticidad sináptica. Por lo tanto, estos hallazgos sugieren que una adherencia a la dieta mediterránea de menos de 8 semanas, Como veis, lo que estamos haciendo va a ser especular, pero no especular de como nosotros queremos, sino siempre, siempre, siempre con respaldo científico. Es decir, todo esto debe ser citado siempre y todo esto debe estar respaldado por artículos científicos que sean de alto impacto y que nos estén diciendo precisamente estas cosas. Uno de los apartados de la discusión sería hablar del riesgo de sesgo, como anteriormente hemos dicho. Aquí tendríamos un ejemplo. Los estudios incluidos en esta revisión sistemática tuvieron en general un bajo riesgo de sesgo, por lo que su validez interna nos permite ser más confidentes, es decir, confiar más en los resultados reportados por los estudios. Como veis, también tenemos que hablar de esto y también tenemos que hablar de aquellos que han presentado un mayor riesgo de sesgo. Y ya la última parte de la discusión sería la aplicación práctica, las perspectivas de futuro y las limitaciones del estudio. Como veis, aquí tenemos un parrafito que nos dice pues precisamente todo esto y que ya va a terminar con todo este apartado. Se dice que se necesitan futuros estudios que exploren cómo la variación en la composición de esta dieta o la duración de la intervención puede afectar de forma diferencial al rendimiento cognitivo en diversas etapas de la educación. A pesar del análisis exhaustivo realizado, esta revisión no está exenta de limitaciones. Claro, aquí decimos que una de las limitaciones más interesantes y más importantes que se están produciendo es que hemos utilizado solamente 5 estudios. Y claro, si hemos utilizado solamente 5 estudios, es posible que si hubiese más, los datos que obtuviésemos fuesen diferentes. Por lo tanto, esto es una limitación que hay que decir y también hay que indicar que pues, hay que hacer más estudios referentes a esto para poder garantizar resultados coherentes y resultados que realmente nos aporten una validez, una información válida. Terminando, ya estamos con el apartado de las conclusiones. Las conclusiones siempre, en primer lugar, deben ser claras y concisas, como anteriormente decíamos. No podemos escribir una novela porque no estamos buscando eso, sino que estamos buscando objetividad, claridad y ser lo más conciso posible. Además de esto, deben responder a los objetivos. Y una cosa que debemos tener clara es que debemos tener o deberíamos tener el mismo número de objetivos que de conclusiones. Es decir, las conclusiones siempre deben responder a los objetivos. No se pueden quedar más objetivos sin responder que conclusiones realizadas y tampoco debe haber más conclusiones que objetivos en sí. Ya como decíamos al principio de todo este tema, es un poco paradójico, pero al final deberíamos hacer el título. ¿Por qué? Pues porque, como veis, ya tenemos toda la información necesaria y por lo tanto podemos generar un título claro y que llame la atención del lector. Además, volvemos a lo que dijimos también para los objetivos. El título también tiene que responder y tiene que seguir el enfoque picos. Recordad el enfoque picos de paciente, intervención, comparación, resultado y diseño del estudio. Bien, pues simplemente con esto podemos hacer un título perfecto para llamar la atención del lector y para que realmente resalte el objetivo de nuestro estudio. Terminando con todo esto, simplemente nos queda decir 3 aspectos claves para el título, que bueno, que normalmente se deberían seguir, aunque bueno, siempre hay excepciones, pero el título no debería plantearse como una pregunta, ya que de por sí tenemos la pregunta de investigación,
Por lo tanto, el título no debería ser la propia pregunta, tampoco debería incluir abreviaturas sin identificar para que el lector lo vea como más fácil y por otro lado tampoco debería llevar comillas. Con todo ello ya tendríamos un título perfecto para precisamente pues que el lector lo lea y que pueda ya de por sí hacerse una idea de lo que va a leer, de lo que va a encontrar en nuestro artículo. Espero que esta presentación haya sido de vuestra utilidad y cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, siempre podéis consultarme en devictoria@ucam.edu. Un saludo a todos.